Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá con el Dane y pues en el caso personal conmigo. Estamos muy agradecidos con el Ministerio TIC que nos extendió esta invitación para hablar sobre cuál es el rol de las estadísticas para que nosotros podamos promover ese concepto de economía naranja, ¿cierto? Creo que todos ustedes en el transcurso del día o de los últimos días que han participado acá con nosotros, pues entienden cuál es el rol y la importancia de esa economía naranja y esa economía digital. Y particularmente creo que este evento, bajo el liderazgo de la ministra Constaín, lo que busca es señalar cuál es la oportunidad que tiene la economía digital para promover esa economía basada en industrias creativas y en promover el desarrollo de competencias pues, que hagan que ustedes, los más jóvenes, pues de aquí a 10 años puedan ser protagonistas dentro de este concepto de economía creativa o economía naranja que es protagónico en la cuarta revolución industrial. Entonces, un poco la narrativa de lo que quería compartir con ustedes el día de hoy es qué va a hacer el DANE pues, para estar al frente de la medición de todas estas nuevas dimensiones o todas estas nuevas aristas asociadas con la economía naranja. Entonces, particularmente, ¿qué vamos a hacer? Se reduce a ver cómo el DANE, ¿qué dice? Ver cómo el DANE, responde a su contexto, y ese contexto en el tema particular que nos trae el día de hoy a compartir este espacio con ustedes, pues en primer lugar son las tecnologías de información y comunicaciones, ese concepto de economía digital, una herramienta súper importante que es el Big Data, la tendencia de política pública de economía naranja, y uno supremamente importante que nosotros hemos querido desarrollar en esta administración desde el 7 de agosto y es cómo vamos a coordinarnos en la producción y en la difusión estadística. Les voy a pedir 2 minutos de interrupción porque quiero asegurarme de que el computador no se va a apagar y tengamos la carga suficiente. Esta cartuchera es el resultado de que cada vez más uno depende de cables, ahí hay el cable del iPhone, el cable del teléfono, el cable del cargador del computador, el mouse inalámbrico, entonces toca tener una cartuchera para los elementos digitales. Ya seguros de que no nos vamos a apagar en la mitad de la presentación. Uno de los elementos importantes que requiere el DANE para poder, como oficina estadística, es no solo quedarse allá encerrado en la oficina del CAM produciendo datos y hojas en Excel, sino cómo nos vamos a coordinar en la producción y en la difusión de esas estadísticas. Por eso nuestra participación en Colombia 4.0 es bien significativa para el DANE porque es la posibilidad de comunicarle a diferentes audiencias pues, lo que nosotros hacemos y que lo que hacemos es el resultado de una articulación en la que queremos ser pertinentes y poder responder a los desafíos de la política pública en ese momento y sobre todo por ser rigurosos en lo que nosotros estamos haciendo. Este contexto particular en relación con la economía naranja y la economía digital nos ha llevado a que nosotros pensemos en cómo vamos a responder como oficina estadística. Ustedes saben, el DANE traduce Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
Entonces el DANE es como un ministerio del gobierno nacional, dependemos del presidente Iván Duque, y como ministerio o como departamento administrativo nuestra responsabilidad es la de garantizar la producción de información estadística para que todos ustedes puedan tomar decisiones, ¿sí? Esa información estadística tiene que ser una información estadística que sea objetiva, que sea independiente, pues porque no podemos ser el comité de aplausos del gobierno, a pesar de que estamos sentados en el Consejo de Ministros, a pesar de que somos parte del gobierno, tenemos una responsabilidad muy importante y es que la independencia técnica nos impida convertirnos en un comité de aplausos o en el comité de boicots de un gobierno. Tenemos que ser neutrales. Pero ser neutrales en la vida no significa dejar de responder a lo que está pasando en el contexto, que es un poco el mensaje filosófico que está detrás de eso. Tenemos que responder a las tendencias tecnológicas, tenemos que responder a la política pública de economía naranja y para eso tenemos que coordinarnos en lo que estamos haciendo. Pero dentro de lo que estamos haciendo, nosotros nos imaginamos al DANE como una casa, ¿cierto? Una casa que está rodeada por una cerca. Eso es como el borrador, por eso no está tan bonito, ni coloreado, ni con Photoshop. Es una casa que está en una cerca, y esa cerca que la define, pues dos principios que creo que también para ustedes como jóvenes o experimentados en el tema de la economía naranja, creo que ese debe ser el contexto que debe influir todas nuestras decisiones. Tenemos que tener una cultura de innovación, pero al mismo tiempo tenemos que aprovechar de la globalización y en ese contexto de internacionalización tenemos que estar pendientes de cómo se están haciendo las cosas en otras partes del mundo, ¿cierto? Antes de pensar qué cosas nuevas vamos a hacer, tenemos que saber cómo se están haciendo en otras partes del mundo. Tenemos que investigar, y esa cultura de la innovación y esa cultura de la internacionalización es la que nos ha llevado a que podamos tener algunas innovaciones rápidamente en esa oficina estadística clásica que produce, pues ustedes saben, ¿qué datos produce el DANE? Pues el PIB. Nosotros somos la única oficina que podemos calcular el PIB en el país. Somos la única agencia o departamento administrativo que puede calcular la inflación, nadie más. Es decir, Fedesarrollo u otra entidad o una universidad no puede salir a decir no, nosotros nos inventamos un índice de inflación y nuestra inflación es del 2, mientras que la del DANE es del 3. No, en el país solo hay un dato de inflación, solo hay un dato de PIB, solo hay un dato de desempleo, ¿cierto? Ustedes no ven al alcalde de Bogotá o al gobernador del Atlántico diciendo no, es que sacamos un indicador de desempleo que es distinto al del DANE. Nadie más puede hablar de esas cifras. ¿Y cuál es el objetivo de que tengamos ese monopolio de esas cifras? Pues precisamente la neutralidad y la objetividad de ese tema. Por eso es tan importante que nosotros, en una apuesta tan desafiante y tan supremamente innovadora que nos ha puesto el presidente de desarrollar y apalancar la economía naranja como un motor de desarrollo, pues particularmente para ustedes los jóvenes del país, pues tenemos que darles criterios para que puedan tomar decisiones si esto es una oportunidad de vida para ustedes, si va a ser buen negocio ser naranja o si más bien se dedican a los temas clásicos a los que se han dedicado muchos de sus mayores en el país. Ustedes saben que este tema de la economía naranja es supremamente importante para ustedes como jóvenes porque en este país estamos acostumbrados a que todo el mundo estudia derecho, economía, administración, medicina, ¿sí? Y una de las grandes debilidades que tenemos como economía en Colombia es que no estamos formando técnicos, no estamos formando ingenieros, no estamos formando matemáticos, ¿sí? Entonces, esos técnicos, esos tecnólogos, esos ingenieros, esos matemáticos, esos científicos son los que verdaderamente va a necesitar el país de aquí a 20 años
cuando en el contexto de todas estas apuestas de política pública, pues seamos un país naranja y seamos un país basado en una economía digital y basado en la creatividad. Entonces es importante que ese anillo que nosotros tenemos como DANE también les sirva a ustedes como un referente de ejemplos de ese anillo tal vez que deben tener a la hora de tomar sus decisiones, que es la innovación y la internacionalización. Y para eso lo que nosotros es importante nuestro mensaje en el contexto de lo que hace el DANE, pero también de lo que responde como economía naranja, es siempre poner en el centro qué es lo que está pasando en la sociedad, ¿sí? ¿Qué está pasando en la sociedad colombiana en este momento? Pues, por ejemplo, es una sociedad que la clase media se está consolidando, las cosas que ustedes me han escuchado en diferentes escenarios que hemos dicho, es una sociedad en la que tenemos menos miembros por hogar, una sociedad en la que las personas están más educadas, más capacitadas, somos personas que somos más conscientes de los desafíos tecnológicos y eso ha tenido unos impactos supremamente importantes. El primero, pues el chicharrón que tengo, pues que somos menos colombianos de lo que decía el reloj poblacional, ¿sí? Porque si hay más mamás trabajando, pues las mamás dicen, tantos hijos no voy a traer al mundo, porque yo también quiero trabajar, ¿sí? Tener un hijo implica hacer una pausa, por más de que sea la más corta del mundo, de mínimo 1 año, 2 años, ¿sí? Entonces, pues tener ya 2 hijos implica 2 pausas de 2 años y un desajuste en el mercado laboral. Entonces, un ejemplo es ese país en donde hay menos pobreza, más clase media, es un país en el que tiene menos gente, que eso se llama información demográfica, y tiene más gente concentrada en las ciudades, ¿sí? Eso se llama información geoestadística, porque tenemos que ser capaces de ubicar a la gente y los problemas que nosotros estamos desarrollando. Entonces, en esos 3 ejes orientadores de información, pues para nosotros es supremamente importante, primero, comunicarlo, ¿sí? El hecho de que nosotros estemos tratando de que el DANE sea más visible en los medios no es que yo tenga algún interés de que me la monten por mi acento gomelo o lo que sea, no, es simplemente porque nos interesa que la gente entienda lo que hace el DANE. Y lo que hace el DANE es importante para que ustedes puedan tomar decisiones en un futuro y para eso tenemos que estar apalancados en la tecnología para hacer mejor las cosas, pero también para orientar los indicadores que nosotros estamos desarrollando. ¿Con qué fin? Con el fin de poder generar, así como este es el gobierno en el que el futuro es de todos, lo que nosotros queremos es que produzcamos información para todos, es decir, para todos, incluyendo las mamás que van a hacer mercado, qué bueno que tuvieran una app en su teléfono inteligente, ¿sí? Y que llegaran y vieran, antes de entrar a coger el carrito, prendieran la app y vieran tomates saltando felices porque están baratos, ¿cierto? Porque nosotros tenemos esa información diaria, nosotros sabemos diariamente qué es más barato y qué es más caro de los productos agropecuarios, ¿cierto? Y que vieran a las fresas, así, no haga jugo de fresa hoy porque las fresas están caras, ¿sí? Eso sería lo que el ideal que nosotros tendríamos en ese contexto tecnológico de poder acercar las estadísticas a las personas que toman las decisiones, las mamás que hacen mercado. Pero ustedes, por ejemplo, que cuando reciban la prueba Saber, la prueba Saber 11 o la Saber Pro, puedan entrar a una app que les diga, bueno, en función de esas competencias que ustedes desarrollaron, el mercado laboral está buscando ese tipo de puestos y ahí se van a ganar 1.800.000 pesos o 3 millones de pesos o 4 millones de pesos en función del tipo de formación que ustedes estén desarrollando. Esa información ya existe en el país, pero tenemos que divulgarla y tenemos que presentarla de una mejor forma y ese es nuestro compromiso durante estos 4 años, si me aguantan, en el desarrollo de lo que queremos hacer como DANE para el país.
¿Qué hace el DANE en función de la economía digital? En función de la economía digital, hoy el DANE es una oficina que produce 6 o desarrolla 6 operaciones estadísticas, cada una de ellas con un fin particular. El primero es saber cuántos de los hogares colombianos tienen teléfono móvil. Casi todos, el 96% de los hogares, al menos uno de sus miembros tiene un teléfono móvil, ¿cierto? ¿Qué más mide este módulo TIC de la encuesta de calidad de vida? Mide dónde usan los colombianos el internet, si lo usan en la casa o lo usan en el colegio o lo usan en el teléfono, con el fin de que la política pública pueda definir si efectivamente la inversión en telecentros es útil o no es útil para el país. También medimos el uso de las TIC en el sector productivo, que es el módulo TIC en la encuesta manufacturera, el módulo TIC en la encuesta de comercio y de servicios, y también tenemos una operación estadística que mide cuál es el rol de las TIC en la educación formal, básica, media y superior. Es decir, tenemos indicadores en la operación 4, en la operación 4 tenemos cómo los colegios y universidades e institutos tecnológicos del país están usando la tecnología en función de los procesos de educación. Entonces ustedes pueden rankear a sus colegios o pueden rankear a sus universidades en función de la capacidad que tienen para usar la tecnología para mover la educación superior. Y finalmente tenemos las operaciones 5 y 6, que lo que nos miden es cómo la tecnología está siendo utilizada por el sector productivo para innovar. Y este es un ejemplo. Por ejemplo, esta gráfica lo que nos está diciendo es que en función de la inversión, ¿sí? Vamos a hacer un poco de pedagogía de gráficas, en función de la inversión que hacen las empresas en innovación, ¿cierto? Nosotros estamos viendo que las empresas innovadoras en sentido amplio, es decir, las que verdaderamente están en frontera, que siempre tratan de traer la tecnología top para el desarrollo de sus procesos productivos, sí, en 2015 estaban invirtiendo 1.8 billones de pesos. En 2016 estaban invirtiendo 1.592 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que el país tuvo un retroceso en el uso de la información o en el uso de la inversión en innovación para el desarrollo productivo. Ustedes saben que por qué pasa esto particularmente, y es lo interesante de cómo hablan las estadísticas del DANE. Acá lo que nosotros estamos viendo es que en la inversión en ciencia y tecnología, en función de sus resultados de innovación, se redujo de 2.5 billones a 2.1 billones entre 2015 y 2016. ¿Sí? Eso es el resultado, pues, de lo que llamamos los economistas un coletazo del shock negativo que tuvo la economía a finales de 2014, cuando el precio del petróleo pasó de $100 a $50. Entonces la economía colombiana tuvo un shock económico y el sector productivo pues dejó de recibir tantos recursos porque el Estado dejó de gastar tanta plata, el gobierno perdió recursos fiscales, la economía se ralentizó y por consiguiente la inversión en desarrollo tecnológico e innovación se redujo. Este es un ejemplo del tipo de análisis que nosotros podemos hacer. Pero tenemos que hacer cosas nuevas, es decir, tenemos que responderle al país en función de los desafíos de la política pública, y para responderle a los desafíos de esa política pública vamos a hacer 4 cosas supremamente importantes. La primera es vamos a trabajar con el Ministerio TIC, con la ministra Silvia Constaín, en sacar una cuenta satélite de TIC. Una de las cosas más irónicas es que el sector TIC
que es tan potente en el país y que tiene un liderazgo supremamente importante en la economía, no sabe hoy oficialmente cuántos empleos directos o indirectos genera. Es decir, no hay entonces el ministerio hace un cálculo, los operadores hacen otro, una agencia de consultoría hace otro, pero los tres números son distintos. En este momento nadie sabe verdaderamente cuál es el nivel de empleo en empleos directos e indirectos que está generando el sector TIC como un todo. Nadie sabe cuál es el valor agregado global que está generando este sector en la economía, porque no hay una medida unificada alrededor de ese tema. Entonces vamos a sacar adelante esa cuenta satélite TIC que le va a permitir al gobierno tener una medición mucho más fina de lo que efectivamente es el sector TIC en la economía. Vamos a ampliar el módulo TIC en educación formal, es decir, queremos que los jóvenes y que ustedes tomen decisiones de dónde ir a estudiar en función de la capacidad que tienen esos colegios o esas universidades o esos institutos técnicos y tecnológicos de usar la tecnología para hacer pedagogía activa y para generar una mejor formación, y que no solo sea la cancha de fútbol o si tiene mesas de ping pong o si verdaderamente tiene una visión panorámica sobre la ciudad, sino que ustedes puedan tomar una decisión de dónde ir a estudiar también en función de la capacidad que tienen esas instituciones para utilizar la tecnología para la educación. Queremos hacer una gran encuesta TIC, ¿cierto? Aquí se habla, por ejemplo, en Colombia, de que ya todos somos ciudadanos digitales, ¿sí? Y entonces, en el caso particular del DANE, el DANE en el desarrollo del censo, ustedes han escuchado que hubo una fase del censo que fue el censo electrónico, ¿sí? El e-censo. En el e-censo nosotros estábamos esperando, obviamente hubo unos errores y unas dificultades de capacidad tecnológica del DANE al salir a hacer ese censo electrónico, pero estábamos esperando que aproximadamente entre 3 y 14 millones de colombianos, si hacemos la interpolación de la penetración de TIC en hogares, 3 y 14 millones de colombianos debieron haber hecho el censo electrónico, ¿sí? El censo electrónico costó apenas 14.000 millones de pesos, ¿sí? Si nosotros hubiéramos podido llegar a esos 14 millones de colombianos, las cifras globales del censo, en la suma del electrónico más el físico, el de ir a tocar la puerta a lo largo y ancho del país, todo costó 400.000 millones de pesos. Si nosotros hubiéramos podido llegar a 14 millones de colombianos a través del censo electrónico, el todo del costo del censo se hubiera podido reducir casi en un 60%. Es decir, la tecnología produce unas economías supremamente importantes, pero hay que saber usarlas y tenemos que saber si verdaderamente somos capaces y aventureros de llenar el censo por internet. Es decir, mi mamá me escribe por WhatsApp, mi mamá me manda correos y todo, pero no fue capaz de hacer el censo electrónico. Ella dijo, no entiendo, ¿sí? Difícil. Y como ella, hay muchas personas en el país que a pesar de tener acceso al teléfono y que se la pasan chateando por WhatsApp o lo que sea, como muchos de ustedes ahora en ese momento, a la hora de enfrentarse a una cosa compleja, como una encuesta o un censo o llenar una información mucho más estructurada, a metros, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es poder orientar al gobierno, y lo estamos haciendo en alianza con el Ministerio TIC, una propuesta de hacer una gran encuesta TIC a las personas y a las empresas para poder sacar adelante esta capacidad digital para hacer transacciones por internet, ¿sí? No solo para chatear ni para usar Facebook. Y finalmente, pues tenemos un desafío supremamente importante, y es el presidente ya tiene una meta muy clara. Nosotros pudimos darle una línea de base. Oficialmente la economía naranja puede estar pesando 3.6 puntos del PIB, ¿sí? El PIB, para que vayan como recuerdo de esa conferencia al menos,
les vamos a dar una cifra redonda del PIB. El PIB la cifra redonda es 800, ¿sí? 800 billones de pesos es el PIB colombiano, ¿sí? Entonces, si la economía naranja pesa el 3.6% del PIB, entonces eso es casi como 30 billones de pesos, ¿sí? 8 por 4, 32, algo más abajito, 30 billones de pesos. El presidente y el gobierno tiene la meta de que esa economía naranja pase de pesar el 3.6% del PIB al 6% del PIB, es decir, que pase a pesar de 30 billones a casi 50 billones de pesos. Pero para eso necesitamos saber qué está pasando en la economía naranja y tenemos que saber qué elementos son los que nosotros vamos a desarrollar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, si nosotros tenemos esos elementos, vamos particularmente a ver que en ese desafío importante que es el que nos trae en la conferencia del día de hoy, espero que estas presentaciones queden en algún sitio y ustedes las puedan utilizar para otras cosas. El desafío que nosotros tenemos en la economía naranja, en la economía digital, lo que dice es, particularmente tenemos que definir conceptos, ¿no? Todavía el concepto naranja es un concepto muy del presidente y de Felipe Buitrago, que fueron los que escribieron ese libro cuando estuvieron en el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el libro más descargado del repositorio electrónico del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, verdaderamente son los duros del tema, pero tenemos que estandarizar conceptos, tenemos que definir qué es naranja y qué no es naranja. Es decir, tenemos que definir si una app generada por unos emprendedores microempresarios es naranja o es TIC. ¿Sí? Por ejemplo, es el punto más importante que nosotros tenemos que trabajar, y precisamente el viernes pasado en Barranquilla estuvimos en el Consejo Superior de la Economía Naranja y quedamos en el DANE de ser como los árbitros para tener los criterios para definir estos conceptos y poder así hacer clasificaciones a partir de esos conceptos, y una vez tengamos esas clasificaciones podamos hacer mediciones. Miremos ahora qué cosas nuevas o cómo la tecnología está llegando y está permeando al DANE para el desarrollo de sus gestiones. ¿Qué hace la tecnología desde la perspectiva estadística? Un poco para que ustedes estén contextualizados, y es cuáles son las megatendencias que nos llegan a nosotros como disparos al DANE en esa relación con el contexto. Pues primero, que la economía digital genera más información, ¿sí? Entonces, caso número uno, yo ya no tengo que mandar a los encuestadores del DANE al Éxito o a Jumbo, ¿sí? Pues porque ¿para qué los llevo allá a que miren los precios? Porque ya ni siquiera se ven los precios, ¿no? Se ven por allá chiquiticos, ¿sí? Yo ya simplemente hago un convenio con el Éxito, con Jumbo, y cargo en el sistema del DANE la base de datos de sus registros de códigos de barras, y yo ya sé, en una sola operación tengo todos los precios de todos los productos que están siendo comercializados en el Éxito o en Jumbo. Entonces, la tecnología nos hace tener muchísima más información y de una forma mucho más sencilla, que nos permite tener nuevas fuentes de información. Por ejemplo, en los registros de llamada, nosotros estamos en un proyecto de innovación con el Ministerio TIC y con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya lo planeamos, pero lo queremos poner a funcionar, es cómo vamos a utilizar, sin ser Big Brothers, cómo vamos a utilizar los registros de llamadas para medir algunas tendencias, por ejemplo, de tráfico en la ciudad, o algunas tendencias de consumo particulares, para que los comerciantes puedan decidir dónde localizarse en función de algunas condiciones de preferencias que se reflejan en ese tema.
Por ejemplo, también queremos ver cómo podemos empezar a medir el tiempo que pasan las personas en el transporte público, ¿cierto? A través de la señal permanente y de los GPS de sus teléfonos, ¿sí? Porque entonces podemos identificar cada uno de esos registros de llamada y ver cómo se están moviendo a lo largo de la ciudad, y cuando se mueve están en un sistema de transporte y cuando están quietos es que están en su lugar de trabajo o habitación. Eso que nos va a permitir que cada vez más el rezago de producir la información es más corto, ¿sí? Y finalmente, pues vamos a reducir los costos en la producción de estadísticas. El ejemplo que les decía, si el censo se hubiera hecho de una forma adecuada y hubiéramos tenido colombianos digitales, el censo hubiera podido costar un 60% menos de lo que efectivamente le costó al país. ¿Eso qué lleva? Lleva a que el DANE tenga, en primer lugar, además de solo tener encuestadores, que son muchos, es importante que se lleven ese mensaje. Los datos del DANE no los hace un computador, ¿sí? Y el director del DANE no solo se la pasa en entrevistas en televisión, sino, no, el DANE tiene cada mes, en todo el país, el DANE tiene 9.000 personas haciendo preguntas en los hogares para poder medir el desempleo. Tiene 4.000 personas en las tiendas de barrio, en los bares y en los restaurantes para poder medir la inflación y el precio de las bebidas alcohólicas. En el censo tuvo que contratar a 31.000 personas, en su momento máximo a 31.000 personas para poder llegar a todo el país. Es decir, estos datos todavía los hace la gente. La tecnología lo que nos va a ayudar es que ya no tengamos que usar tanta gente para poder obtener los datos, porque los datos ya están en el aire, están en el teléfono, están en el código de barras, están en la factura electrónica. Entonces, lo que nosotros tenemos que desarrollar como DANE ya no es solo tener la gente pidiendo los datos, sino también tener gente pensando en qué otros sitios vamos a encontrar los datos que nos vaya a facilitar la generación de esa información para tomar decisiones. Tenemos que empezar a medir productividad, y por eso uno de los desafíos que tiene el DANE a partir de este año en la mesa de concertación del salario mínimo es sacar o calcular el dato de productividad. Tenemos que empezar a dar evidencia de cuál es el rol que tiene la economía digital dentro del PIB, tenemos que medir sus empleos y tenemos que orientar al ministerio, a la Comisión de Regulación, para que puedan tomar las mejores políticas públicas que se puedan desarrollar en ese contexto. Entonces, miremos cosas sencillas, por ejemplo, acá tengo varios ejemplos, vamos a pasar uno rápidamente. Vamos a ver este. Es una app que se llama C-Cole. C-Cole es un sistema de consulta geográfica de colegios que ustedes ya pueden encontrar poniendo por Google el buscador de C-Cole, y está en el geoportal del DANE. Y este sistema lo que busca es cómo sus papás, para los que sean jóvenes en esta audiencia, van a tomar decisiones de dónde ponerlos a estudiar, ¿sí? Entonces, este sistema, que próximamente va a ser lanzado oficialmente por el Viceministerio de Educación Básica y Media, lo que hace es integrar datos geográficos y oficiales de los colegios, recolectar alguna información a partir de las instituciones de educación básica y media y poner y divulgar esta información para que todos puedan tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace C-Cole? C-Cole lo que hace es ver o poner a las sedes educativas oficiales del país en un contexto geográfico, es decir, en un mapa, para que sus papás puedan decidir qué tan lejos o qué tan cerca les queda el colegio de donde viven o de donde trabajan, o de donde viven sus abuelos, para que la ruta los deje donde sus abuelos y no en la casa mientras ellos acaban de trabajar. Para cada sede estamos viendo unos indicadores, es decir, si sus papás están interesados en que el colegio sea
bueno internamente, que tenga buenos resultados en las pruebas Saber 11 y que tenga profesores capacitados, pues van a ver esos indicadores. También ellos, a partir de, acá está, geoportal.dane.gov.co/SICOLE. Aquí vamos a poder definir en función de la georreferenciación o por el teléfono donde uno esté ubicado, va a poder ver el perímetro de sedes educativas en las cuales va a poder tomar una decisión y por consiguiente va a poder optimizar el tiempo para tomar esa decisión. Aquí lo que nosotros estamos tratando de ver es, para esa sede educativa vamos a ver cuáles son sus características, cuáles son sus pruebas de calidad, sus mediciones de eficiencia interna. Entonces, esto, SICOLE es una aplicación muy sencilla, pero es la primera integración de esos tres elementos de qué está pasando, pues papás que están tomando decisiones para poner a estudiar a sus hijos cerca del trabajo o cerca de donde viven los abuelos, porque ustedes van a estar un rato donde sus abuelos mientras ellos acaban de trabajar, con un tipo de personas y en un contexto espacial que es, pues en últimas, lo que hoy en día es una de las herramientas más importantes de la tecnología en la generación de información. Entonces, esto nos sirve, pues obviamente, para hacer que la decisión entre oferta y demanda de los servicios educativos, la intersección, sea mucho más efectiva, ¿cierto? Nos lleva a tomar decisiones focalizadas por parte de las autoridades de regulación educativa, como por ejemplo, pues, ¿dónde están los colegios que verdaderamente les está yendo re mal en la prueba Saber 11? Entonces tenemos que ir a intervenir y tenemos que saber si les está yendo mal es por un efecto geográfico o por una mala calidad de los profesores. También lo que puede haber es demostrar dónde hay sobrepoblación de profesores en algunos colegios para poder lograr que en la educación oficial haya una redistribución de ese personal. Para el Censo Nacional de Población y Vivienda, la georreferenciación, por ejemplo, ha sido supremamente importante. Les voy a poner este caso, muy sencillo, es como de ciencia ficción, pero ha ayudado muchísimo a ver este tema. Miren, vamos a ver a Pereira. Entonces, cuando nosotros fuimos a Pereira, ¿qué pasa? En el Censo Nacional de Población y Vivienda, cada censista tenía un dispositivo móvil de captura. Este dispositivo móvil de captura no estaba conectado a internet, pero sí tenía una SIM card para poder mandar mensajes de texto, ¿sí? Entonces, no era para que los censistas se comunicaran entre sí y mandaran caritas felices, no. El mensaje de texto ellos no lo podían mandar, ¿sí? Se mandaba automáticamente al cierre de cada encuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué utilidad tenía esa operación? Pues que el censista no se podía hacer el loco y hacer las encuestas en la casa con personajes imaginarios de su infancia, ¿no? El censista iba a la puerta, tocaba, hacía la encuesta y cuando decía finalizar encuesta, pasivamente un SMS llegaba al computador del DANE y ese SMS que llegaba al computador del DANE tenía encriptadas las coordenadas geográficas de donde se había enviado ese tema. Entonces, esas coordenadas geográficas, que bueno, la resolución de la pantalla no está tan buena. Este mapa es el croquis del casco urbano de Pereira, pero tajado en unidades habitacionales. Entonces, frente a la onda de Barranquilla, que salieron los habitantes del barrio Rebolo a decir que no los habían censado. Yo fui al barrio Rebolo no porque, pues sí, políticamente fuera correcto, no, porque el portal me estaba diciendo que había unas manchas blancas en el barrio Rebolo, es decir, y esas manchas blancas eran grandes, ¿sí? Porque este es el caso de Pereira.
En donde verde es donde efectivamente llegamos a la densidad de casas que efectivamente habíamos hecho, y amarillo no está mal, amarillo es que llegamos al 90% o más de esa densidad de casas. Entonces, frente a la crítica que nos pueden hacer, no, a mí no me censaron, entonces nosotros decimos, listo, dígame cuál es su dirección y verificamos en nuestro computador para decir si efectivamente si lo censaron o no lo censaron. Si la manchita está blanca, inmediatamente alguien llama a esa persona y hace o un censo telefónico o se envía a uno de los funcionarios de planta de todas las ciudades capitales del país a trabajar en ese tema. ¿Qué hacemos? Lo que queremos ver es que en el censo hubo gente que no nos abrió la puerta, en este caso de Pereira. Y la gente que no nos abrió la puerta estuvo concentrada geográficamente en las zonas que están en rojo. No significa que en rojo sea donde no nos abrieron la puerta, sino en donde ven las manchas más rojas es donde tenemos una mayor participación de personas que no nos abrieron la puerta, o como los caleños ricos que dijeron, no, ¿qué va? A mí no me interesa que el gobierno sepa dónde viven los ricos de Cali, ¿sí? Y no le abrieron la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el censo sabe que en esas manchas, en esas zonas rojas, lo que hay son casas, pues por eso el computador del DANE dice que apenas vamos en 42.6 millones de colombianos, pero eso no es el resultado definitivo del censo. Porque si yo sé que en estas zonas rojas hubo puntos blancos, es decir, gente que no pude censar, yo tengo que estimar la gente que estuvo en esa casa, ¿cierto? Y la gente que estuvo en esa casa, que no nos abrió la puerta, lo que vamos a hacer es que vamos a estimar el número de personas que están en esa casa en función del promedio de la manzana más cercana que en donde se encuentra ese punto blanco. Eso en el 2005, en el que fue el último censo, era imposible de hacer. En el censo del 2005 la operación fue breve. ¿Cuántas personas no nos abrieron la puerta? 400.000 hogares. Multiplique eso por el tamaño promedio por hogar, que es 4. 16.000. ¿Sí? 400.000 personas por 4, 1.600.000 personas, perdón. 1.600.000 personas. Imagínense. Pero ese número es un cálculo muy grueso. ¿Por qué? Porque en Bogotá, en los estratos altos, el tamaño promedio por hogar es de 1,9 o 2 personas. ¿Sí? Mientras que en Vaupés, en los estratos bajos, en el departamento de Vaupés, en las áreas de estratos bajos, el tamaño promedio por hogar es de 4.3 personas. ¿Sí? Entonces, simplemente poner un promedio para todos los ausentes es demasiado costoso. Gracias al Big Data y gracias a la referenciación, vamos a ser muchos más precisos en términos de la estimación de esas personas que no nos abrieron la puerta. Y después, lo que decimos es, volviendo a Pereira, con el mapa donde hubo rechazos, lo llamamos nosotros, perdón la palabra un poco brusca, donde hubo rechazos, decimos, bueno, vamos a cruzar este mapa de rechazos con el mapa de concentración de personas de un registro de referencia que se llama el Registro Estadístico Básico de Población. Y cuando cruzamos esos dos mapas, nosotros identificamos algunos segmentos en los cuales está pasando elementos raros. Es decir, si hay mucha gente, si hay muchas casas que no nos abrieron la puerta y están concentradas en un solo punto, es probable que el censista se hizo el loco, ¿sí? Y no pasó por esa manzana, ¿sí? Porque es que dependemos también de la conciencia y de la honestidad de las personas que están haciendo el censo. Ejemplo, este punto fue el punto, pues no lo alcanzan a ver, pero fue el punto más rojo de toda la ciudad de Pereira. Entonces, el director del DANE dijo, ahí pasó algo raro, ¿sí? Pero cuando vamos y vemos
¿Qué pasó? ¿Por qué hay tantos ausentes? Nos encontramos con esta foto. ¿Qué sucede? En el mapa que nosotros teníamos, aquí había casas, y eso se volvió un parqueadero, ¿cierto? Aquí había casas, y eso se volvió un establecimiento comercial, ¿cierto? Entonces, en este vecindario específico que se ve aquí como el punto más rojo de mayor intensidad, en el donde uno dice, no pasó el censista. Gracias a toda la información de georreferenciación y a todo el mapeo que usamos a través de Google Earth, nosotros sabemos que en ese punto lo que pasó es que las casas ya no son casas, sino establecimientos comerciales. Entonces no puede haber gente, ¿sí? Entonces, por más de todo el palo que vamos a recibir la próxima semana cuando tengamos que decir que vamos a hacer menos de 50 millones de colombianos, gracias a la tecnología y gracias a la georreferenciación, vamos a poder dar las explicaciones de por qué somos menos de 50 millones de colombianos. Ese para mí es, creo, y con eso cierro, es el ejemplo más importante para decir, bueno, gracias a la tecnología sí, el censo tuvo errores, que uno nunca, al menos si algún día van a trabajar en el DANE, un censo nunca se hace en el año electoral, ¿sí? Un censo nunca se hace en elecciones, ¿sí? Porque la gente está pensando en otra cosa menos en el censo, ¿sí? Nomás por el punto de vista idiosincrático. Pero a pesar de esos errores logísticos, la tecnología nos va a poder permitir tener un filtro de calidad muy fino sobre la información que nosotros estamos recogiendo. Entonces, a pesar de que hubo problemas, los datos del censo están pudiendo ser verificados en términos de calidad gracias a la tecnología para poderle dar a todos ustedes la próxima semana, el miércoles o el jueves, el resultado definitivo de esa operación estadística. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es el DANE tiene que usar la tecnología, pero la tecnología nos lleva a tomar mejores decisiones, ¿sí? En otro mundo, yo hubiera dicho, nos robaron, ¿sí? No, esos censistas son unos corruptos porque no fueron a este punto, ya los tengo pillados, ¿sí? Pero gracias a todo esto, yo sé qué está pasando en ese punto y por consiguiente puedo tomar mejores decisiones y puedo defender mejor la calidad del DANE. Este tipo de cosas son las que nosotros queremos hacer aquí, en la economía naranja. Y lo que queremos hacer en economía naranja, y no quiero alargarme en ese tema, es, así como lo hicimos con el censo, que nos apoyamos en la tecnología, aquí lo que nosotros queremos es, o el compromiso que hacemos público ante ustedes y ante las personas que nos están viendo por streaming, es que estamos comprometidos a incentivar la cultura estadística alrededor de la economía naranja. Vamos a georreferenciar esa información para que todos sepamos cuáles son los clústeres de economía naranja que se están desarrollando en las diferentes ciudades del país. Vamos a tener, más allá de decir que la economía naranja es el 3.6% o el 6% del PIB, vamos a tener un sistema de información muy preciso para que aquellos jóvenes o aquellos emprendedores que quieran meterle la ficha al concepto de economía naranja, pues sepan qué rentabilidad van a tener en esa actividad. Y finalmente, queremos relacionar los indicadores que construyamos de economía naranja con el contexto socioeconómico, geográfico o demográfico en el que se desarrollan estas actividades. Creo que esto era en esencia el mensaje que quería compartir el día de hoy con ustedes. Ojalá puedan tener acceso a esta presentación que trabajamos con mucho esmero en el DANE y muchas gracias por su atención. No sé si haya preguntas. Gracias. Un segundo que se adecue. ¿Cómo se llama ahí?
Daniel. Bueno, buenas tardes ya para todos. Director Daniel, buenas tardes. Me llama la atención lo que planteas en cuanto al tema de masificación de esos estándares que contabas. Si bien es cierto que yo puedo masificar un concepto a través de un medio de comunicación, ¿qué estrategia ha planteado el DANE encadenada con el gobierno nacional para que la gente del común pueda entender y definir lo que es economía naranja y no es naranja? Lo digo porque yo, como estudiante de un máster en tecnología, estoy desarrollando un emprendimiento y es donde uno dice, bueno, ¿cómo hago yo para definir qué es naranja, qué no es naranja y cómo masifico eso? Yo puedo masificar cualquier cantidad de información, pero ¿cómo hago que todos la entendamos y sea algo comprensible y sustentable? Muchas gracias. Me parece súper interesante la pregunta, porque de pronto puede ser un mal uso de términos en lo que nosotros queremos decir. Lo que nosotros queremos, más allá de estigmatizar o ser absolutamente estrictos en qué es naranja y qué no es naranja, es poder orientar ese juicio por los tomadores de decisiones a partir de establecer criterios, ¿sí? Y esos criterios solo se pueden construir a partir de información objetiva, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos, y un poco nosotros sabemos que cuando estamos hablando de economía naranja, el núcleo de economía naranja son los segmentos culturales, ¿sí? Entonces te voy a poner un ejemplo. En el Consejo de Economía Naranja, cuando estábamos viendo, este es como la pepa de durazno, si la naranja fuera durazno, y si la naranja tuviera pepa, la pepa sería el segmento cultural, ¿cierto? Y en el segmento cultural, en patrimonio, dentro de economía naranja, está la gastronomía local. Imagínense el desafío tan importante que tenemos de saber cuándo un chicharrón está siendo transado en la economía como dentro de un contexto de gastronomía local, ¿cierto? En un restaurante en el que los turistas aprecian probar el chicharrón, a cuando nos lo estamos comiendo en la casa con la frijolada que hizo la mamá, ¿sí? El chicharrón de la casa no es naranja, ¿cierto? Pero el chicharrón del restaurante con un aspecto gastronómico de gastronomía local lo puede tener. Entonces hay unas dificultades bien importantes a la hora de saber si el dulce tradicional que hacen en la costa de tamarindo, ¿cierto?, está formando parte de un concepto de gastronomía patrimonial o está siendo hecho artesanalmente en la casa para consumo propio, ¿cierto? Entonces hay unos matices muy importantes a los que nosotros tenemos que llegar a la hora de empezar a medir esa economía naranja. Y una forma de poder tener los criterios para saber qué es naranja o no es poder identificar en qué contextos se están transando esos bienes o esos servicios, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que a nosotros nos guste, a mí no me gustan, pero hay gente que le gusta andar con mochila guayú, ¿sí? Tenemos que saber si el uso cotidiano de una mochila guayú es parte de un consumo naranja o de un consumo habitual de los colombianos, ¿sí? Otro ejemplo, una app, la de los tomates que salen brincando para decirle a la mamá que los compre, ¿sí? Tenemos que definir si esa app que está desarrollada por un emprendimiento dentro del contexto de una economía creativa, porque a alguien se le ocurrió que era muy chévere tener a las naranjas o a los tomates sonriendo para que las mamás los compraran. Tenemos que definir que si eso lo hizo un emprendimiento dentro del contexto de naranja, si
las ventas de esa app van a ser contabilizadas dentro de la economía naranja o esas ventas van a estar dentro de las ventas del sector software, del sector TIC. ¿Sí? Entonces hay unos temas y por eso lo que tú dices es muy cierto. Nosotros no podemos entrar a ser maniqueístas, a decir qué es naranja y qué no es naranja. Tenemos que definir cuáles son los canastos en los que probablemente vamos a ver naranjas y en los que vamos a ver otras frutas. Y poco a poco tenemos que irnos acercando a la medición de lo que está pasando en cada uno de esos canastos. Entonces, más que masificar o estandarizar, lo que nosotros tenemos que definir no es tanto sobre la individualidad, sino sobre los contextos en los que se están desarrollando las transacciones asociadas con la economía naranja. Buenos días, mi nombre es Tomás Carrillo y hace unos días estaba haciendo un artículo sobre la mujer en los videojuegos y en la investigación que estaba haciendo me di cuenta de varias cosas, entre esas que, bueno, los videojuegos pues hacen parte de la economía naranja, pero cuando estaba haciendo como esta investigación, que lo que buscaba era también como mirar por qué no hay mujeres dentro de la industria de los videojuegos, porque si bien o sea, cuando se hace el análisis de las mujeres gamers está a la par con un 48%, con 52% con los hombres, cuando ya se comienza a analizar cuántas mujeres gamers son desarrolladoras, solo el 22% hace parte de esas mujeres, hace parte del sector, perdón. Entonces me puse como, o sea, lo fácil sería mirar como acá hay una misoginia en el sector y me puse a hablar con varias desarrolladoras de la industria del país y con varios desarrolladores y muchos de ellos me decían como, Tomás, acá, o sea, todos queremos mujeres en la industria, todos queremos mujeres trabajando porque ayuda en la diversidad de ideas. Y o sea, todos los queremos, pero realmente de 10 hojas de vida que recibimos en la empresa, solo una hoja de vida es de una mujer. Entonces, pues, vuelvo y repito, lo fácil sería decir, acá hay una misoginia en el sector, pero también en toda la investigación que realicé, vi que las mujeres no estudian carreras STEAM, o carreras CTIM, que sería como el acrónimo en español para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces, cuando comencé a mirar como cuál era el indicador de las mujeres que estudian este tipo de carreras, realmente no lo hay. Y el tema ahí es que, o sea, es muy difícil mirar cuál es o sea, tratar de solucionar un error, tratar de solucionar como el por qué las mujeres no estudian estas carreras cuando realmente no hay un indicador o no hay una estadística que diga cuántas mujeres lo hay. Entonces, me parece que sería como importante mirar la forma para motivar a las mujeres a que estudien estas carreras, porque cuando le pregunta uno a muchas mujeres por qué no estudian ese tipo de carreras, lo que dicen es como, no, es que si estudio esto, entonces me dicen que soy una machorra, me dicen que es el término como grosero, pero es el término como más usado, pero cuando estuve haciendo esta investigación, realmente lo que miré fue que la última investigación que se había hecho, y ni siquiera era con base a esto, se hacía del 2009 hasta el 2015, lo cual es un indicador que no es muy exacto y no permite como a la mujer, o sea, a la industria poder desarrollarse dentro de esto. Perfecto, me parece súper interesante y estaba que te paraba para empezar a hablar. Clave, lo que estás diciendo es supremamente clave y por eso es que el TANE está pensándose en esta casa, ¿cierto? Todo empieza acá, ¿cierto? En el país hicimos una encuesta a los hogares y en el país
el 70% de hombres y de mujeres creen que la mujer es más eficiente haciendo oficio que los hombres, ¿cierto? Entonces, a partir de esa encuesta, a las niñas entre 10 y 18 años, por ejemplo, en la costa caribe, las tienen en la mayoría de los hogares haciendo oficio. ¿Y cómo la ponen a hacer oficio? No, sé que se va a poner a estudiar matemáticas. Nada que ver. Usted tiene que estarse en la casa cuidando de los hijos. ¿Por qué? Porque culturalmente hicimos esa pregunta a 4.000 hogares en todo el país. Le dijimos, frente a la frase que el hombre es el que provee y la mujer es la que cuida de los hijos, en todas las regiones del país, casi entre el 40 y el 50% de hombres y mujeres estuvieron de acuerdo con ese tema. Obviamente es un tema cultural muy fuerte acá en Colombia, pero el quiebre entre TIC y matemática, entre ingeniería o STEM o ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y mujeres es muy fuerte, ¿sí? Por eso ustedes han escuchado incluso acá en Colombia 4.0 hay una sección que se llama Geek Girls, es decir, es cómo vamos a motivar a que las niñas y las jóvenes no piensen que las matemáticas no son para ellas, ¿sí? Y eso hay que hacerlo desde la educación básica y desde la educación media. Y hay que promover ese sesgo de género. Y como economista, antes como profesor, fui jurado de varias tesis de maestría que sí demuestran que el género, es decir, el sexo de los profesores afecta la capacidad de estimular a esas niñas a que las matemáticas no les tengan miedo. Es decir, una profesora de matemáticas es más efectiva haciendo amigas a las niñas de las matemáticas que un profesor de matemáticas. Ese dato lo podría tener el Ministerio de Educación para hacer convocatorias, para promover que en el área de matemáticas tengamos más profesoras que motiven a las niñas a que estudien matemáticas. No estoy diciendo, permítanme aclarar que yo no estoy siendo sexista ni nada, estoy hablando técnicamente, ¿sí? Después te digo otra cosa. Esto geoestadísticamente se pulula en la costa caribe colombiana. Entonces, la Secretaría de las Gobernaciones de los departamentos de la costa y el mismo Ministerio de Educación debería poner en alerta y decir, ¿cómo así que ustedes están estigmatizando de que las jóvenes mujeres no pueden estudiar matemáticas? ¿O cómo así, a los padres de familia, cómo así que en la economía del cuidado ustedes están poniendo el 40% del tiempo que pasan las niñas en sus casas a hacer oficio? ¿Sí? Porque no las ponen a hacer tareas o a aprender otras cosas que les cultiven el amor por las matemáticas y que puedan entrar al mundo de las TIC en su desarrollo profesional. En una capa superior, el dato de mujeres estudiando ingenierías de sistemas o carreras asociadas con la tecnología existe, pero existe por allá en un recoveco del Sistema Nacional de Información para Educación Superior, SNIES, que toca bajar con un sistema de consulta supremamente difícil en un Excel súper complicado que hay que hacer muchos filtros, ¿sí? Entonces, por eso el DANE necesita tecnología y necesita comunicar, ¿sí? Porque en el mundo de hoy ya esos filtros no los necesitamos. En estos filtros de inteligencia artificial y de sistemas de recomendación, lo que yo necesito es que el DANE tenga una página web en la que tú hagas esa pregunta y te dé el dato, porque el dato existe, ¿sí? Entonces, uno de los elementos más importantes que nosotros necesitamos para que los datos, las tablas en Excel que produce el DANE se conviertan en información para que tú puedas decir, claro,
no están estudiando carreras de educación superior asociadas con el sector TIC, con la economía naranja, pues esa información se produzca. Y lo triste es que en ese momento en el país esos datos existen, pero por falta de uso de la tecnología y por una falta de cultura estadística, es decir, de estar en esos escenarios tratando de explicar que efectivamente esa información sí existe, no lo estamos utilizando. Y tu reflexión es supremamente importante y por eso el enfoque de género juega un rol supremamente importante en las estadísticas y en la economía naranja, porque uno de los elementos importantísimos de la economía naranja es promover el emprendimiento femenino, ¿cierto? Y para promover el emprendimiento femenino necesitamos que haya capacidades y competencias tecnológicas por las mujeres, ¿sí? Entonces, la política pública, y por eso más allá de querer decirle al presidente, sí, es el 3,6 o el 4 o el 5% de la economía, lo que nosotros queremos proveer como DANE es un sistema de información para que podamos tener en cuenta todas esas especificidades que ustedes están planteando con sus preguntas el día de hoy. Buenas tardes, días. Bueno, mi nombre es María Andrea y yo voy a tratar de ser como lo más concreta en la pregunta. Cuando en la creación de, ustedes están teniendo en cuenta que en la creación de la cuenta satélite para economía naranja se van a ver afectadas otras cuentas satélites porque se están cruzando, por ejemplo, en el tema de alimentos, lo que usted mencionaba del chicharrón. Ahí directamente se va a sustraer seguramente o se sustrae o se duplica el tema de alimentos o restaurantes y alimentos en la parte de turismo. Es un ejemplo. Entonces, cuando usted menciona que van a mirar el contexto, cuando uno va a mirar el contexto, eso puede ser bastante subjetivo, ¿o no? Esa es mi pregunta, como puede ser bastante subjetivo y una de los resultados puede ser, primero se puede dobletear la información de las cuentas satélites que son tan importantes en las tomas de decisiones, bueno, en algunas regiones, o se pueden dobletear o se sustrae, entonces se afecta el histórico que ya se lleva como para proyecciones y demás. Esa es mi primera pregunta. Tengo otra. ¿La hago una vez? Bueno, y lo otro es simplemente pues me parece muy importante generar esa cultura del uso de datos, pero sobre todo para las regiones, porque, sobre todo en las regiones, porque se miden las 13 ciudades principales de Colombia, pero entonces también miramos las 23, pero y hay muchos sitios que son pequeños y seguramente en recursos y en presupuesto pues no se pueden medir todos los datos. Sin embargo, es donde pueden ser más útiles los datos en tomas de decisiones y más precisos por el tamaño. Y bueno, esto simplemente es un comentario o una invitación bueno, yo soy sanandresana y es como a mirar los datos de San Andrés, que la gente no se quiso censar y eso hablan de la sobrepoblación, tenemos una proyección de 75,000, hablan de unas cifras, pero cuando vamos a ver, exacto, cuando vamos a ver los resultados, pero no, más que eso es como una invitación a mirar a San Andrés que podría ser como un prototipo de, hey, es pequeño, aprovechemos y saquemos toda la información posible para proyección de datos, para tomas de decisiones que hoy en día allá son muy necesarias y pues es un espacio pequeño y puede ser como un modelo o algo. Las muestras que se están tomando para San Andrés en el tema de microdatos son muy pequeñas y eso pues ya me extendí, pero son muy pequeñas, entonces cuando uno usa como los factores de extensión y ve realmente los datos que te dan, uno dice, no, eso no es posible en temas agrícolas, en temas... Entonces, pues esa es más que una pregunta, es como una invitación al DANE a, hey, miremos San Andrés como un caso para extraigamos todos los datos a ver si podemos potencializar la región. Y bueno, ya lo dejo responder la primera pregunta. No, muchísimas gracias. En primer lugar, la invitación, empecemos por inducción hacia atrás. La invitación de San Andrés, súper importante, porque es un piloto en el que efectivamente usar intensivamente la información para tomar decisiones es menos costoso, ¿sí? Pero eso requiere
que también tengamos la cultura allá, ¿sí? Y es parte como de, en el horario extra del DANE queremos empezar a hacer eso, pensar en un piloto geográfico, cómo vamos y primero empezamos con la cultura y empezamos a explicarle a la gente de una forma, pues todos ustedes, porque si están acá ya pasaron un filtro de que este tema les interesa, ¿sí? Pero a la gente del común, tenemos que generar otro lenguaje para sensibilizarlos de estos ejemplos así que parecen de ciencia ficción para poder utilizar la tecnología para tomar decisiones. Aceptamos su invitación y lo vamos a tener en cuenta. Frente al primer cuestionamiento, clave, y creo que ahí sí metí la pata, y es no aclarar qué es cuenta satélite. Cuenta satélite es solo hacer un zoom, ¿sí? Es como cuando uno quiere mirar la letra menuda de un contrato, ¿sí? Pero cuando uno la mira y empieza a leer que es que este contrato se renovará automáticamente sin voluntad suya por el resto de su vida, y ve grande eso, no significa que deje de ver el resto de las cosas, ¿sí? Que va a haber pelea, ¿sí? Y la ministra Silvia va a decir, bueno, no, todo el desarrollo de las apps no son naranja, porque hay desarrollo de apps que es TIC, ¿sí? Pero esas peleas no van a significar doble contabilización, ningún elemento, porque la cuenta satélite es solo hacer un zoom en ese contexto particular de lo que nosotros estamos desarrollando. Pero pues hay que evitar los cruces, como tú lo mencionas, de esos zooms, pues porque frente a la explicación espero que nos haya quedado claro a todos que no es que estemos partiendo la economía en pedazos y decir lo que quedó por la tajada naranja no quedó en la tajada pastel, no. Son zooms que hacemos de la economía, pero sí hay que evitar que esos zooms generen esas duplicidades. Por eso ese rol tan meticuloso que vamos a tener que jugar para evitar generar esas confusiones y esas discusiones sobre si es TIC o es naranja o es turismo o naranja, ¿cierto? Porque la artesanía que compró el gringo que está en Cartagena es consumo turístico, pero también es ingreso naranja. Entonces hay que tener esas sutilezas, pero pues aceptamos el desafío del presidente y nos vamos a meter de cabeza en el tema y vamos a tener para mediados de mitad de año aproximadamente nuestro compromiso ya un primer referente de esos criterios, tanto como la segmentación, no, pero sí los criterios. Bueno, muchas gracias, creo que todos tienen que ir a almorzar, que estén muy bien.